Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. Esta tarde tenemos el gran privilegio de asistir al arribo al país de un escritor impresionante como es el argentino Hernán Roncino, y me da mucho gusto que sea de la mano del gran y querido escritor Carlos Fonseca, quien desde esa lucidez que le caracteriza nos introduzca al mundo narrativo de uno de los escritores argentinos contemporáneos que está construyendo una obra sin igual. Carlos Fonseca, quien actualmente reside en Londres, profesor de literatura latinoamericana en Cambridge, es autor de las novelas Coronel Lágrimas y Museo Animal, publicados por el sello Anagrama, así como de el ensayo La lucidez del miope, que publicamos en Sino hace un par de años. Hernán Roncino es el autor de 4 novelas, entre las cuales destaca la trilogía compuesta por La descomposición, Glaxo y Lumbre. Allí Roncino regresa a su natal Chivilcoy, pueblo sumido en la pampa húmeda, y esboza las violencias de un mundo repleto de silencios. Tal y como hicieran antes Juan José Saer con La Zona y Onetti con Santa María, Chivilcoy se convierte en un espacio imaginario en el que la historia literaria converge de inesperadas maneras. En Glaxo vemos la inadvertida continuación de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y por las páginas de Lumbre caminan camuflados Julio Cortázar, Sarmiento y Carlos Ortiz. A fin de cuentas, la escritura, ha dicho el propio Roncino, es su maravilloso libro, en su maravilloso libro de ensayos, Notas de Campo, es un proceso de sedimentación. En su obra encontramos las huellas de esos grandes autores, mientras empezamos a escuchar la voz de Bicho Sausa, del pajarito Lernoux, de Bardemán y de Julio Cameron. Hernán, Carlos, bienvenidos al programa, muchísimas gracias. Es un lujazo tenerlos por acá, es un gusto, además, que tengamos buena parte de la obra de Hernán ya disponible aquí en Costa Rica a través de las librerías. Esperamos que sea la puerta de ingreso a otras obras tuyas que hacemos fila por leer. Debo agradecerle muchísimo al querido Carlos Fonseca, quien desde hace rato me había estado hablando de tu obra, incluso impulsando en algún momento que tuviéramos algunas ediciones locales, pero bueno, como ocurre con estos parientes lejanos, en este caso la gente querida de Eterna Cadencia, tenemos la oportunidad de tener las ediciones directo desde Argentina. Entonces es una forma también de estar por aquí en la casa, de compartir, y nada, me llena de mucha emoción que luego de conversaciones, mails que se tuvieron previo a que nos conociéramos, pues se haya logrado que estés virtualmente por el momento acá en Costa Rica, pero bueno, te vamos a poder leer, tendremos más oportunidades, y nada, quería agradecerles porque me emociona mucho esto, y nada, los dejo para que conversen, si no paso una hora agradeciendo y emocionándome. Gracias, Bueno, Juan. muchas gracias, Juan, por la invitación. Carlos, querido, un enorme gusto No, lindo verte, conversar con Hernán. vos. Ha cambiado tanto el mundo desde que nos vimos allá en Argentina, nos tomamos un cafecito, estaba todo distinto. Nos hemos visto en la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, Hablando de tus libros también, ha cambiado mucho el mundo, ¿no? En estos 2 años creo que han pasado. sí, exacto. Pero nada, un poco siguiendo lo que decía Juan, para mí es una grandísima alegría que poder introducirte al público costarricense, al público centroamericano, a través de la ayuda de la Librería Internacional. Como bien dice Juan, y esto es lo lindo ahora de que lo diga él, ¿verdad? Porque usualmente yo siempre te digo, me encantan tus libros, pero uno nunca se puede creer lo que le dice la gente, pero si viene por un tercero, queda claro. Entonces, siempre he pensado que, como siempre te he dicho, que tu obra es de las más potentes en toda América Latina. Para todos los que nos escuchan, la obra de Hernán está caracterizada por unas voces muy potentes, una construcción coral de las novelas que nos recuerda un poco a Faulkner, ¿verdad? Y hablaremos un poco del querido Faulkner, que yo siempre digo es un poco el corazón contradictorio de la literatura latinoamericana, porque hasta la gente más distinta apunta a Faulkner, ¿verdad? García Márquez, Exacto, Piglia, Faulkner, es Saeri, verdad. Faulkner. Entonces,
dentro de esa tradición faulkneriana, que en tu caso también nos lleva a la obra de Saer, a la obra de Onetti, y a la otra obra de otros referentes argentinos que tal vez nos contarás un poco, en esa tradición creo que te inscribes y también hace algo muy interesante, porque tal vez en Centroamérica, cuando pensamos en la literatura argentina, pensamos en una literatura muy porteña, ¿verdad? Ajá. Tradición muy borgiana y en cambio tú decidiste narrar desde otra parte, narrar desde Chivilcoy. Entonces tal vez empecemos por ahí. Cuéntame un poco de esa decisión tuya de narrar desde Chivilcoy, de un poco de la trilogía que mencionó Juan. ¿Por dónde va todo? ¿Por dónde empezó todo? Bien, Carlos, de verdad, un enorme gusto conversar con vos y estar acá en este contexto, ¿no? En este espacio. Ojalá se pueda dar de manera real un encuentro pronto. Bueno, efectivamente la escritura o los primeros libros, las primeras 3 novelas que forman esta especie de ciclo pampeano, de trilogía, como se mencionaba recién, no sucede en Buenos Aires, evidentemente en la ciudad, sino que está sucediendo en un lugar que es el lugar donde yo nací, ¿no? Que es una pequeña ciudad que está a 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, justo en la pampa húmeda, como se conoce, en el campo. Y es una ciudad que tiene, bueno, muchas marcas históricas que a mí siempre me interesaron. Estuvo viviendo Julio Cortázar, por ejemplo, allí durante 4 o 5 años antes de irse a Francia, ¿no? Como maestro en una escuela normal. Bueno, Sarmiento tuvo un estrecho vínculo con ese pueblo en el siglo XIX y lo pensó de hecho como un modelo rural, digamos, ¿no? Como para distribuir la tierra y para replicar ese modelo rural en todo el país. Una de las tantas utopías sarmientinas, digamos, que también fracasaron, ¿no? Una especie de reforma y de distribución de la tierra, tipo lo que sucedió en Estados Unidos con los farmers, ¿no? Distribuir en pequeñas porciones de tierra la manera de trabajarla y de ocuparla. En fin, esas marcas históricas a mí siempre me impresionaron mucho y de alguna manera aparecen en un universo literario que, si bien sucede en ese lugar, con ese nombre, obviamente hay una reinvención de la historia, una reinvención del territorio, como sucede en toda obra, ¿no? Uno nunca habla directamente, no puede calcar y reflejar a Buenos Aires o Londres o lo que sea. Siempre uno está reinventando ese lugar con su mirada, con su visión, ¿no? Y con todas estas marcas, todas estas tradiciones que vos mencionabas también, que también terminan de generar una especie de diálogo, de respuesta, de mirada crítica sobre eso que provocó la lectura en uno, ¿no? Entonces en la escritura está no solo la experiencia personal, están las huellas históricas y está ese diálogo con la tradición permanentemente dándose, ¿no? Claro, y es un poco lo que uno encuentra en Notas de Campo, porque es un libro que me encanta, pues Ajá. un libro que a uno le da de alguna manera claves de lectura para tu obra, ¿verdad? Tienes ahí un ensayo bellísimo sobre Saer, tienes un ensayo muy bello sobre Piglia, sobre crítica y ficción, tienes otros ensayos sobre la figura del río, ¿verdad? Y un poco nos da como claves para entrar a tu universo narrativo que por otra parte es sumamente sutil, ¿verdad? Como que no es obvio de dónde vienes, ¿verdad? Uh-huh. Incluso estas marcas históricas o literarias las incorporas de una manera muy sutil. Es decir, por ejemplo, en Glaxo, a mí me impresionó la incorporación de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, pero de una manera como muy inesperada, muy sutil, muy callada, sin muchas pretensiones. Entonces, cuéntanos un poco de cómo incorporas esas lecturas y cuáles fueron las lecturas que te ayudaron a narrar Chivilcoy. Es verdad que estas marcas históricas o estos diálogos con la tradición no son
no aparecen al estilo de un ensayo o al estilo de... ¿no? Sí aparecen así en el libro que acabas de mostrar, pero en la ficción, en las novelas, creo que aparecen como hebras o como esquirlas, ¿no? Como ecos que están combinados con un universo que se construye plenamente literario, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, me parece que Glaxo, ahí hay un diálogo con Operación Masacre, pero que no es explícito, digamos. Uno tiene que leer todo el libro para después le quede como un eco resonando, el epígrafe, ¿no? Entonces ahí se produce el diálogo. Y también hay algo que a mí me interesa mucho, que vos lo mencionaste en la introducción, y es el trabajo con los puntos de vista, ¿no? Con la mirada que está de alguna manera desgranada, ¿no? Como un universo narrativo, una comunidad, como es el caso de Glaxo, que está construida por distintas miradas, ¿no? No por un narrador que lo cuenta todo, sino por puntos de vista. En Glaxo hay 4 narradores ubicados en distintos tiempos históricos, en la segunda mitad del siglo XX, que van contando desde distintos momentos y distintos lugares la historia, ¿no? La historia, y en ese sentido sí, ahí está no solo Faulkner, está Saer, que han trabajado ese método, digamos, de armar a partir de puntos de vista, a partir de versiones que no tienen la totalidad de la información, sino que se van armando como pistas y como fragmentos, y que incluso creo que en las otras novelas en donde hay un narrador que cuenta toda la historia, como por ejemplo en Lumbre, eh, también creo que funciona de una manera parecida a la idea del fragmento y de las otras voces interviniendo incluso en la voz del narrador, ¿no? No es el narrador el que lo sabe todo, sino que se alimenta de la mirada y de las versiones de otros también, ¿no? De alguna manera, si bien es distinto, funciona algo parecido, ¿no? El fragmento, la dispersión y los puntos de vista, ¿no? Sí, recuerdo que Piglia decía, hablando de Onetti, que obviamente viene también de esa tradición wagneriana, que Totalmente. los narradores de Onetti estaban un poco distanciados y siempre se paraban frente a una historia que no entendían del todo. Y que de Exacto. alguna manera esa era la lógica narrativa que daba paso a no sé, al descubrimiento de un enigma, pero que no era no era una novela claramente policial, pero que aún así tenía esa posición de distancia y de una realidad que estaba como un poco opaca para los narradores que seguían Exacto, viendo exacto. poco. Esa idea de la opacidad, ¿no? De cómo mira el narrador y cómo cuenta una realidad opaca. Hay una idea que se la escuché en algún momento en alguna entrevista a Saer, que hablaba de precisamente que a él le interesaban esos narradores que trabajaban con la opacidad de la trama, de la realidad, de lo que quieren descifrar. Eh, una opacidad que atraviesa el lenguaje también, ¿no? La Claro, experiencia por cómo van trabajando el lenguaje, frente a una literatura que él planteaba como utilitaria, ¿no? Una literatura utilitaria, clara, transparente, donde todo es traslúcido de alguna manera, donde todo es... él ubica polémicamente, digamos, ¿no? Él ubica en esa línea a Borges, ¿no? Como el escritor que escribe claro, claro. fácil, pero había una intención de saber, ¿no? De tomar distancia de Borges y de ubicarse en otro lado, ¿no? Pero eh, me parece interesante eso de la opacidad, ¿no? Y del problema del autor frente a cómo construir una lengua, eh, más allá de la polémica que pueda haber entre Sartre y Borges ahí, que a mí no me interesa eso, pero sí me interesa ir en contra de una lengua utilitaria, que la literatura vaya por otro lugar. Claro, ¿no? Y eso es una de las cosas que más
más sobresale de tus libros, ¿verdad? Ese trabajo con el idioma, con el lenguaje, con las distintas voces. Por ejemplo, a mí en Glaxo me hace recordar un poco de Mientras agonizo, de Faulkner, todas esas voces de la familia Totalmente. construyendo algo. Además está el juego con uno de los personajes, ¿no? Hay un personaje Guarda. Sí, sí. que cambia una letra totalmente. Mientras agonizo es un libro, bueno, tantos de Faulkner que son impresionantes, pero ese a mí me conmovió profundamente. Cuéntame un poco de dos cosas. Básicamente, esa idea que estábamos hablando al principio de, es raro Faulkner porque lleva a las tradiciones más opuestas. Es Es decir, verdad. tanto Es García como, Márquez. es como San Martín acá, ¿no? San Martín lo abraza a la derecha y la izquierda, ¿no? En Argentina. ¿Qué Como será de esa Faulkner? figura que está en todos lados, ¿no? Y que todos lo aceptan. Claro, es Faulkner. Faulkner. Dice García Márquez y dice Piglia, dice Vargas Claro, Llosa, dice Onetti, que van por formas distintas. Y la cosa extraña es que cuando uno los lee, uno dice, sí, no es que estén adoptando una tradición falsa, sino que sí Faulkner da para García Márquez o para Fernanda Melchor, pero también para Piglia y para el propio Borges, por otra parte, obviamente Saer. Es raro esa potencia que tiene Faulkner para hacer eso. sí, es verdad. Y creo que hay algo del dispositivo, ¿no? Más allá de... hay un dispositivo de la misma manera que hace Joyce con Mm. lo que introduce en la renovación de la literatura. Recuerdo nuestro admirado Piglia que decía eh, que a Puig le bastó ojear el Ulises para descubrir ya entendí el mecanismo. Sí, sí. ¿No? Es como el procedimiento, me parece que en Faulkner puede estar siendo más universal después el modo en que trabaja. ¿No? Claro. Sí, esa idea un poco de que Faulkner es Faulkner porque inventa una nueva forma de leer la literatura, una forma Exacto, faulkneriana de acercarse, exacto. una nueva forma de posicionarse como lector frente a esas El voces. fragmento, ¿no? La multiplicidad de voces, la contraposición sí, de la construcción de un territorio, o sea, que no es tampoco nuevo en Faulkner, ¿no? Sí. Pero que ahí eso va a influir mucho. En Onetti, en algún ensayo de Onetti o en algún artículo, no sé si ponerlo en el lugar de ensayo, los textos de Onetti, eh, hablaba de que él sentía que hasta mucho, mucho tiempo, muchos libros publicados, seguía eh, combatiendo o seguía lidiando con esa influencia, digamos, como que esa influencia estaba no solo vista por los otros, sino por él sintiéndola. Claro, esos textos en donde dice algo así como, bueno, yo soy un mero plagio de Faulkner, ese tipo de... ¿Para qué y, me lee? y, y hay un textito muy bonito de despedida que escribe Onetti cuando muere Faulkner, que, que se detiene la cantidad de segundos que cerraron por duelo los negocios del condado y dices el mejor homenaje para Billy, ¿no? Que Y, hayan dejado de eh, facturar y se detuvieran un rato a despedirlo. Y cuéntanos un poco, porque en Costa Rica también, por ejemplo, la obra de Saer no se conoce mucho, se conoce obviamente Borges, Piglia empieza a entrar, Lanzallamas publicó recientemente algunos libros de Ricardo, Aira se le lee, pero Saer siempre Es ocupa un curioso eso, ¿no? poco. Entonces cuéntanos un poco cuál fue tu llegada a Saer, cuál fue tu lectura original, cómo se leía en Argentina y cómo ha cambiado su recepción. Es curioso eso, porque digo, comparado con el lugar que ocupa en la Argentina, ¿no? Saber que se fue en los años 60, se fue a vivir a Francia y escribió casi toda su obra desde Francia, volviendo, ¿no? Regresando, ese juego
de volver a su tierra, que era Santa Fe, que también es en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y en una región muy precisa y concreta junto al río, en unas islas que se llaman Colastiné, donde construye su territorio literario. Entonces, su retorno una vez al año siempre Saer volvía a la Argentina, y ese movimiento de ida y vuelta también se refleja en su escritura, ¿no? Claro. En ir y volver, pero construyó toda su obra siempre sucediendo. No sé si hay alguna novela, creo que ninguna novela sucede en Buenos Aires. Toda, o que alguien pase por Buenos Aires, todo sucede en esa zona, ¿no? En las zonas aéreas. Y desde los años 80, la academia, y fundamentalmente hay muchos críticos, pero la figura de Beatriz Arlo puso a Saer en un lugar de relevancia como modelo. Saer lo plantea como el gran autor post-borgiano, digamos, ¿no? Sí. De la segunda mitad. Después Piglia escribe o da sus seminarios de las tres vanguardias, donde pone a Walsh, a Puig y a Saer, cosa que no sé si le habrá gustado mucho a Saer, porque detestaba a Puig, ¿no? No quería saber nada con Puig, y Piglia lo pone ahí en el mismo lugar de las vanguardias. En fin, Saer ha tomado, y más en los 90, creo yo, se consolidó ese lugar, ¿no? Un lugar muy fuerte que tiene Saer acá en su mirada. Pero eso es lo curioso, no tiene el mismo lugar en América Latina. Si bien es conocida su obra, obviamente es trabajada, es leída, pero si lo comparamos con Bolaño, por ejemplo, ¿no? Bolaño encarna más en un modelo parecido al de Cortázar, ¿no? De autor latinoamericano, de autor también tomado como modelo por los nuevos autores, por los nuevos lectores, ¿no? Como un modelo de lector joven, ¿no? Que se deslumbra con Cortázar o con Bolaño. Carlos Walker, un ensayista chileno, escribió un libro muy interesante que cruza a Bolaño con Saer, ¿no? Y hace ahí muchos cruces muy interesantes. Pero Saer no se latinoamericaniza como si ocurre con Bolaño o con Cortázar, por dar ese modelo, ¿no? Y me lo he preguntado mucho, y tal vez sea muy argentino, ¿no? Tal vez sea muy argentino, no sé qué quiere decir eso, pero... Sí, bueno, todo lo de la zona, ¿verdad? Algo como bastante como local. Ahora recuerdo que me Pero acabo... bueno, está más cerca de Onetti. Onetti es un autor que en Claro, América Latina también se lo ha leído mucho, ¿no? sí. No, yo creo que es posible, es una cuestión de publicarlo, de leerlo. Y ahora recuerdo que acabo de cometer un error porque sí, en Costa Rica se ha publicado Mirá. Lanzallamas, que fueron los mismos editores que sacaron a Piglia, sacaron El Entenado, que yo creo que es una Adelante, buena novela para entrar. claro, exacto. Pero es una obra también, es una obra compleja, ¿no? La de Claro, Saer es como, no es un libro, lo mismo que Onetti, ¿no? Es una serie de libros que van haciendo una obra, ¿no? En expansión. sí. Este, a mí me gusta mucho, una de sus primeras novelas, en donde todavía no está el trabajo experimental que hace después. Me gusta mucho Responso. Ah, no he leído. Yo- Responso es una novelita chiquita, preciosa, eh, que pone, allí aparece también un primer esbozo de cómo trabajar lo político, ¿no? Habla del peronismo allí, de la caída del Perón también, y de los efectos que genera eso en un personaje. Pero es una novela que recomiendo para aproximarse al mundo de esa Responso. Hernán, y hablando un poco de cómo uno va construyendo una obra, ¿verdad? Que empieza como a ligarse, que no nada más es leída libro a libro, sino en conjunto.
Cuéntanos un poco cómo empezó a surgir la idea de una trilogía, la pensaste, cómo empezaron a reproducirse los personajes, Ujú. a interactuar de alguna manera. Bueno, ahí se produce, creo, la combinación de estos elementos que te mencionaba antes, ¿no? Que está operando cuando uno se pone a escribir, ¿no? Están las marcas de la propia experiencia, lo que uno ha leído, lo que uno de alguna manera eh, quiere desenredar, ¿no? Y un poco siempre creo que fue así, por eso siempre digo eso, pero yo a los 20 años más o menos me vine a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Y es en Buenos Aires donde yo empiezo a conectar no solo con la escritura, sino con la lectura de libros. Creo que hay otra forma de la lectura que para mí es la escucha de relatos orales o la oralidad, Sí. que para mí es una forma de lectura eso, ¿no? Prestar atención, ver cómo se cuenta. Esa literatura oral que circulaba mucho en mi infancia y eh, creo que me ha formado como lector y como y me ha formado el deseo de escritura, ¿no? Eh, Eso lo reencuentro después en la lectura de libros ya cuando estoy en Buenos Aires, ¿no? Y entonces esa distancia con el pueblo abrió el camino de la escritura y de pensar esa distancia, ¿no? Y empezó a construirse ese espacio imaginario que es el pueblo, ¿no? Empezaron primero unos cuentos que fue lo primero que publiqué y que ya olvidé. Eh, y después empezó a aparecer, las novelas nunca las pensé como una trilogía, ¿no? O como una continuidad, sino que fueron dándose de alguna manera una secuencia. Cuando terminaba una novela sentía que había algo todavía que no estaba agotado, ¿no? Que quería seguir contando sobre eso. Y sí me pasó cuando terminé Lumbre, que algo de todo eso se había de alguna manera, no sé si cerrado, pero sí agotado, ¿no? Entonces, la conexión se fue dando no de un modo planificado. Mm. La conexión de esas tres novelas que suceden en Chivilcoy, por ejemplo, ¿no? Sino se fue dando en función de las necesidades que yo tenía de contar. Claro. Y una pregunta rápida, ¿intentaste en algún momento narrar, cuando llegas a Buenos Aires, como muchacho joven que quiere estudiar letras, este, nunca hubo un intento como de narrar desde lo porteño y después regresaste hasta Chivilcoy, o siempre tenías muy claro que era Chivilcoy el espacio narrativo que querías? Bueno, cuando empecé, los primeros textos que empecé a escribir, obvio, sucedían en Buenos Aires, sí, porque si había que contar algo, tenía que ser en Buenos Aires, como contarlo en un pueblo, ¿no? De hecho, mi hermano, al primero que le mostré uno de los cuentos, nada, eran horrorosos. Me dice, ¿por qué escribís como un viejo? Y eran, escribía, habíase, no sé, cosas así. ¿Cómo voy a construir así una frase? No, pero es muy interesante eso, porque la idea de la escritura, ¿no? Estaba como puesta en un lugar muy, muy lejano al de la propia experiencia. Claro. Como escribir como si uno no hablara ahí, sí, como si hablara otro, ¿no? Como si estuviera hablando otra manera. eh, y también los lugares que se mencionaban eran otros lugares, no eran los míos. Entonces a mí me pasó algo que cuando descubrí la obra, por ejemplo, de Haroldo Conti, que es un autor que también había explorado una región parecida a la zona de mi pueblo y tiene muchos cuentos que suceden allí. Entonces leí los cuentos de Conti y me sentí como Mm. reflejado, ¿no? En ese universo que construía. Se puede contar una historia que suceda en estos lugares insignificantes
picantes, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo me provocó una reconciliación con ese lugar. Y me abrió la posibilidad, el deseo de contar historias que transcurrieran allí, ¿no? Sí. Y es súper interesante lo que mencionabas antes sobre la política, porque, por ejemplo, en Lumbre, que de alguna manera las dos novelas anteriores guían hacia Lumbre y encuentran Claro. ahí, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el plan, así, creo que antes de escribir La descomposición yo quería escribir Lumbre. Eh, y creo que me fui aproximando y salían las otras novelas. Creo que fue así, ¿no? No había un plan de las tres. Yo quería escribir Lumbre, pero me chocaba siempre contra una pared, porque Claro. no sabía para dónde ir, no podía resolverlo. Y en el camino iban apareciendo las otras historias, ¿no? Claro. Así que sí, el destino es Lumbre. Sí, todo guía hacia Lumbre, pero en las otras novelas ya empiezas a trabajar también con algo que mencionabas antes, que es cómo la política deja rastros o huellas, pero huellas muy sutiles sobre los espacios que toca y que no Sí, necesitan ser las grandes historias oficiales, ¿verdad? Entonces, una de las exacto. cosas que a mí más me gustan de Lumbre es eso, esas huellas que quedan en Chivilcoy, ¿verdad? Que los personajes se acercan a ellas, pero que tocan como la historia oficial, pero de una manera muy sutil. Mencionabas antes a Julio Cortázar, Sarmiento, ¿quién más está? Está lo del poeta Carlos Ortiz, ¿verdad? Pero lo haces de una manera muy, no sé, como transversal, pero sin embargo escuchas esos ecos, sin que sean Mm, los ecos lo que esté como en el centro de la novela. es verdad. Y hay otra marca histórica que ahí en Lumbre aparece, y creo que me rondó mucho en esos tres libros, en La descomposición también, que es la gran crisis del 2001 en la Argentina, Mm. ¿no? Una gran crisis política, un gran estallido social, que fue una marca muy profunda para mi generación también, ¿no? En el momento en el que nosotros estábamos terminando de estudiar, yo estaba recibiéndome en la universidad, empezando a proyectar cosas por fuera de la universidad y el país estaba derrumbando. Esa marca para mi generación es muy fuerte y aparece en estos libros también, ¿no? En Lumbre, por ejemplo, hay un colectivo, un bus que está incendiado, que quedan ahí como un resto de esa violencia que se desató en esos días del 2001. De hecho, la novela sucede en 2002, ¿no? Que para mí fue el año, no parafraseando, como el título de la novela de Mayral, ¿no? El año del desierto. Sí. El 2002 fue el año donde vivimos crudamente la crisis en la Argentina. Pero efectivamente esas marcas políticas aparecen de esa manera, ¿no? Así como desplazadas y como condicionando los movimientos de los personajes también a la vez, ¿no? Y un poco también ahora que mencionas los paisajes, ¿verdad? Esa escena, un poco como inscritas en el paisaje, ¿verdad? Como huellas de violencia, un poco me recordaba ahora también cómo aparece la violencia en Faulkner, que no es necesariamente, bueno, a veces sí, por ejemplo, en Luz en Agosto hay un asesinato y demás, Claro, pero hay también con como Popeye, ¿no? claro, pero a veces hay como una descripción del paisaje, de lo natural, en donde ya está inscrita ahí como cierta violencia, ¿verdad? Estoy pensando en el Cañaveral, en Glaxo. También creo que trabajas un poco a través de paisajes, incluso en Cameron también. Sí, ¿Cómo sí. ves eso? El paisaje aparece marcado por ejemplo, no sé por qué me vino algún recuerdo de la descomposición ahí, de la primera novela, donde el paisaje está fuertemente afectado por una especie de cambio climático, no sé, hay como un olor Sí, extraño, hay huellas de temporales, de tornados que va dejando en el camino, hay restos de fábricas también, que son otros elementos también simbólicos de estas marcas políticas. Y otra marca que en Glaxo aparece fuerte es como la huella que deja la desaparición del ferrocarril, ¿no? ujú, Como también resultado, como efecto político. Entonces,
sí, esas marcas de la política, creo, de lo político aparece no solo en los personajes, sino en el espacio, en el paisaje, ¿no? Y aparece mucho, creo, como ruina también, ¿no? Sí. Como ruina. En Sí, me encanta. Cameron creo que ya ahí se pone en juego otra cosa después, ¿no? Aunque están estos elementos también, pero funcionando de otra manera, que es la última novela. Claro, cuéntanos un poco de esa transición de, bueno, me imagino que en Argentina eras, Hernán Roncino es el gran escritor de Chivilcoy, ¿verdad? Ha escrito esta trilogía pampeana, estamos esperando la próxima novela pampeana de Hernán Roncino, y decides escribir otra gran novela, pero que no ocurre en Chivilcoy, que es Cameron, ¿verdad? No ocurre. Cuéntanos un poco de cuál fue la transición valiente Bueno, de salir un poco de ese territorio. sí. eh, bueno, como te decía antes que un poco no fue buscada esa exploración del territorio así planificadamente, sino iba saliendo en función del deseo de escritura, ¿no? Y de exploración. Y con Lumbre, que es la novela más larga que escribí, eh, eh, y en algún punto también compleja en su estructura, porque sus- su organización, digamos, un poco me agotó, digamos, me agotó el lugar, el tema y la estructura. Entonces, nada, empecé a querer buscar otras huellas, digamos, para andar. Eh, bueno, y Cameron apareció muy abruptamente, muy sin pensarlo mucho, en su planificación previa. Fue una escritura que se condensó como un sueño, ¿no? También, la ejecución de la escritura fue rápida, yo sentía que tenía que seguirla, porque anotarla como cuando recordás un sueño, viste que si no lo anotás después, chao, perdiste. Entonces fueron días de escritura muy particulares. Lo escribí casi en 2 meses y iba escribiendo día a día un ratito, casi como que se me iba revelando algo de esa trama. Y fue una experiencia muy particular, muy distinta como trabajé o como trabajo en general en la escritura, porque ahora estoy trabajando en una novela también que es más parecido al ritmo de trabajo de las anteriores y más como apareció Cameron. Entonces, yo fui siguiendo esto, viste que uno a veces para, desarma, interviene. Claro. Acá después veía, cuando terminaba, después corrijo y veo. Pero fue una experiencia a mí me pareció muy intensa y, y nada, sucede en un territorio precisamente opuesto al de un territorio reconocible, como en las novelas anteriores. Uno no sabe dónde está sucediendo la trama de Cameron, y no tiene tampoco toda la información de lo que sucede allí, ¿no? En algún punto me gusta pensarla como la contracara de Glaxo, en algún sentido, porque son las dos novelas breves, Sí. pero en una la historia se cierra con toda la información que es Glaxo, ¿no? Sí. Construida por fragmentos y como un rompecabezas, pero que tenés toda la información. En Cameron la imagino más como una trama agujereada, ¿no? Como Claro. una sombra de un árbol que está atravesada por agujeros y que no tenés toda la información, sino, ¿qué es eso? Una trama agujereada. Gracioso que menciones ahora la sombra de un árbol, porque en Lumbre está la imagen del árbol. Claro, Han incluye, para los que están con nosotros, una bellísima imagen de una fotografía de un árbol que se repite a través de la sí, trama. La que podemos esa, sí, Pocha Silva es la fotógrafa que hizo la foto y un poco de ese esa árbol. imagen estuvo en el centro del comienzo de la novela o llegó más tarde. Apareció no muy avanzada la novela, pero apareció ya empezada la escritura, pero no tan avanzada. Y inmediatamente me pareció interesante
jugar con el tema del árbol y que haya ahí de alguna manera una línea narrativa, ¿no? Claro. Que antes en el lugar de las fotos había unos asteriscos, o sea, la estructura igual estaba separada, y ahí donde estaban los asteriscos fueron las fotos, ¿no? No, es súper Como un interesante que sea momento así, ¿no? de condensación, lo pensaba, ¿no? La foto como un momento de condensación dentro de cada capítulo. Y ahora, Hernán, que mencionabas que Cameron fue como la escritura de un sueño, casi como un sueño Sí. realizado, como decía Onetti. eh, Me preguntaba un poco, y hablando de la fotografía, O como un infierno tan temido, ¿no? exacto, Porque casi más que sueño, Cameron es una pesadilla. claro. ¿Trabajas usualmente en el comienzo hay imágenes o hay voces? ¿O hay voces junto a imágenes? Porque son dos cosas que marcan mucho tu escritura, ¿verdad? Hay como tonos de voces que tú mencionabas antes que escuchabas, que te remitían no sé, a los cuentos orales o las narrativas Sí. orales de tu infancia, por una parte, pero por otra parte también hay como algo visual muy potente. ¿Cómo manejas esos dos polos en términos al momento de sentarte a escribir y qué viene primero? Es verdad que la voz y la imagen es algo que está ahí rondando, ¿no? Y tal vez está buenísimo eso que decís, porque tal vez la búsqueda de la escritura para mí es la posibilidad de combinar esas dos cosas, ¿no? O hacer convivir la voz con la imagen, ¿no? A buscar el equilibrio ahí entre una voz que sostenga un ritmo, ¿no? Y una imagen que esté desprendiéndose de esa voz también. No podría precisar, creo que depende de cada historia. A veces aparece algo como cuando alguien está garabateando en la masa, ¿no? No tenés claro y de pronto aparece una imagen o de pronto aparece una situación que empezás a perseguir. En el caso de Cameron, por ejemplo, era la nieve, ¿no? Mm. Era la nieve. Yo escribí una frase donde afuera cae la nieve, ¿no? Eso. Eh, y a partir de ahí empecé a tirar, y fue abriéndose algo. Sí, Después el lumbre es más complejo porque no sé si hay una imagen, sí, hay como un montón de... Hay la necesidad de mantener una voz, ¿no? Una voz que esté sonando más o menos parecida. A veces se interrumpe violentamente en con los cuadernos de Pajarito Lernín, ¿no? claro. Irrumpe otro tono. Pero en general es como una voz que más o menos va arrullando. Sí. Fue ¿Cómo, gracioso. cómo, cómo te pasa a vos? ¿Cómo te pasa a vos? Eso de la voz y la imagen, me interesa mucho ese tema. ¿Qué te pasa a vos cuando escribís tu novela? Hay muchas veces que empieza con una imagen, ¿verdad? O una Ajá. metáfora o algo. Y poco a poco voy buscando voces, ¿verdad? Pues por ejemplo, las dos novelas que he escrito han sido Dos son voces grandes muy novelas, distintas. por otro lado. Pues son muy distintas, ¿verdad? Entonces la primera era, de hecho, Coronel es una novela rarísima que me surge cuando una voz me llega casi como una voz impostada, que Ajá. es la mía, ¿verdad? Que no siento mía, pero digo, es extraña esta voz en tercera persona que narra algo que ve desde lejos de una manera objetiva. Y digo, bueno, vamos a seguir hasta dónde puedo llevar esa voz narrativa y cómo puedo jugar con ella. En Museo era distinto, era como que sabía que había como 4 historias y quería buscar las voces que estaban ahí, Claro. ¿verdad? Entonces, había lo de buscar voces, y acá creo que te lo mencioné antes, de que para una de las voces, que era la voz más wagneriana, de hecho recuerdo haber leído y releído Lumbre y Glaxo y decir, ¿qué está haciendo Hernán acá? Buscando, ¿verdad? Esa voz que ocurre en un pueblo, en donde hay alguien que le está contando, ¿verdad? Algo muy oral, que yo creo que tiene que Ujú. ver con tu trabajo y que por eso yo creo que Sí, estaba... a mí me gusta mucho una idea del museo que me parece muy interesante para pensar estos tiempos y el lugar de un artista, por ejemplo, en estos tiempos de tanta exposición, de tanta
inmediatez, de tanta urgencia, ¿no? Yo veo una gran urgencia por ser reconocidos, ¿no? ¿No? Y me encanta la idea de la poética del anonimato que instala, ¿no? La idea Sí. de construir una poética del anonimato que no es la del silencio, sino la del anonimato. Sí, sí. Eh, y, y que es una poética, por otro lado, es algo que está construyendo algo, ¿no? Me parece un, es un momento, ese descubrimiento del final de Museo Limal, digamos, es un momento muy conmovedor, es muy potente. Como la Digo, poética de no, las no, máscaras. de las Sería. máscaras, ¿no? Exacto, del camuflaje. Sí. Y fíjate Bueno, que lo veo un poco, hablemos mal de nosotros ahora. Vamos, veo un poco eso también en tu obra, es decir, también hay algo como, no de anonimato, pero cómo, cómo pensamos que la historia se construye, ¿verdad? ajá, Usualmente pensamos que la historia con mayúsculas se construye mediante un tipo de relato, que usualmente es el relato estatal, el relato que encontramos en Discovery Channel o The History claro. Channel o algo así, ¿verdad? Los grandes eventos. Y en tu obra al revés, hay como tal vez no una política del anonimato, pero una política de la sutileza de lo marginal que va entrando dentro de la historia de otras maneras, que va dejando restos, huellas, trazos, que tú por ahí vas retomando, ¿verdad? Y vas construyendo ese mundo. Entonces, como no, estamos ya casi como llegando al final, quería preguntarte un poco por una pregunta que tengo hace mucho tiempo, que es un poco después de la trilogía, después de Cameron, ya que has explorado los dos mundos, ¿por dónde viene lo nuevo de Roncino? Bueno, tal vez como una especie de síntesis podría ser. No sé, vamos a ver, pero no es ni una cosa ni la otra, es como una síntesis este, que se fue desplazando. Primero ocurría en Buenos Aires, todo. Tengo una versión de esa novela, de esta novela, pero digo esa novela porque cambió. Tenía casi 200 páginas, ya casi terminada estaba, antes de Cameron, ¿no? Antes de Cameron. eh, y, y cuando escribí Cameron no pude volver de la misma manera a cerrarla, digamos, de esa novela. Sentí que no podía volver de la misma manera. Y empecé a escribirla de cero, empecé Vaya. completamente de cero. Esa novela, creo que antes hubiera colapsado, me hubiera bajado la presión y me hubiera caído en el piso en las primeras novelas y hacía eso. Pero me encantó el desafío de, bueno, yo no puedo, esta novela yo no puedo volver a trabajar. Hay algo que no me moviliza, ¿viste? Entonces volví a escribirla de cero, modifiqué algunos lugares, la desplacé de Buenos Aires levemente, y, y ahí cuando hice esos cambios volví a escribir en la novela que ya estoy llegando, ya casi estamos, falta muy poquito, pero sí ahora siento que necesitaba ese desplazamiento en la novela. Y de alguna manera es muy loco lo que me pasó porque fui escribiendo esta versión final respaldándome en la versión que descarté, ¿no? Yo sentía que había un sustrato ahí, hablando del sedimento que vos hablabas Claro. antes. Es como el sedimento que necesitaba para poder llegar a la versión a la que estoy llegando y con la que más eh, se aproxima a lo que quería hacer de alguna manera. Súper. Así que la escritura de esta novela que estoy terminando es como un gran aprendizaje, ¿viste? Un gran aprendizaje cuando sería mi quinta novela y decís, bueno, ya más o menos uno sabe cómo hacerla. No, no, no. Ninguna novela te enseña nada. Pero por lo menos claramente tuviste la valentía de borrar, porque al principio, por ejemplo, uno cuando está empezando, la idea de perder algo o de borrar es Es como tremendo. tremendo, ¿verdad? Uno nunca se atrevería, pero esta idea de realmente
tomarse la paciencia de regresar y de reescribir y empezar desde cero es algo nuevo, yo creo. Es que me parece, es muy difícil, digamos, ¿no? Hacerlo. Es muy difícil y es muy angustiante, digamos. Decir, porque yo esas 200 páginas que descarté las escribí pensando y las iba dejando lista como, bueno, esto ya está, esto va a la imprenta. Pero después te das cuenta de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y bueno, ahí hay que, ahí aparece el camuflaje, el falso camuflaje de, bueno, la careteo y la publico, Claro. pero no la siento propia, o seguís buscando, ¿no? O seguís buscando el desafío de sentirte como, bueno, acá sí, ¿viste? En esta versión sí, hay algo que está vivo, ¿no? Buenísimo, Hernán. Bueno, la espero a ver cuándo nos podemos Vamos ir. a ver. Ahí tengo unas ideas de por dónde puede ir, porque creo que había leído hace mucho tiempo que estabas trabajando algo sobre era el tráfico Un el pianista. esclavismo. ¿Cómo? Algo de la esclavitud había. No, Esa fue- eso es lo que cambió. Pero Ah, ok. es la historia de un pianista. Es la Mm, historia, siempre estuvo eso, pero es la historia de un pianista eh, y bueno, que no le gusta tocar el piano. Podríamos decir así. Vaya pianista. Muy bien, bueno, lo esperamos. Ojalá ha sido un gustazo verte después de tanto, Lo mismo, Carlos, lo hablar mismo, como siempre. un Y a placer. ¿Y todos. vos tenés pronto libro nuevo? ¿Estás ahí? Por ahí creo que sí, en abril sale algo Ah, nuevo. Este, qué un bueno. poco como tú, también medio hegeliano en el sentido de que tenía dos novelas que eran un poco distintas y ahora esta supuestamente es como una síntesis o algo así. Hegeliana, claro. Los dos, ya me tocaba decidirme por cuál era mi verdadera voz, ya no podía seguir diciendo que andaba. Entonces Bueno, ahí la veremos. esperamos también con mucho gusto. Sí. Y bueno, ojalá nos podamos ver pronto y a todos los que estuvieron con nosotros, mil gracias hoy. Nuevamente digo que deben leer a Hernán Roncino, que de hecho también deben leer en general todos los libros que Eterna Cadencia saca, porque definitivamente, como bien dijo Juan Hernández, es una de las grandes editoriales latinoamericanas, no nada más argentina, y realmente está publicando tal vez lo mejor o de lo mejor que está saliendo en América Latina, con una línea editorial muy clara y muy, muy literaria. Pero nada, lindo verte, Hernán, y un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, Juan. A todos los amigos de la Internacional.